mantener los micrófonos silenciados durante la sesión, únicamente cuando ustedes vayan a hacer algún tipo de participación, de resto mantenerlos silenciados. De acuerdo. Bueno, vamos a dar inicio a la sesión de hoy. Tan pronto vean mi pantalla, por favor, les agradezco me confirmen. Listo, Bueno, muy bien. Entonces, por favor, ahí están viendo mi pantalla, sí. Sí, señor. Ok, muchas gracias. Bueno, vamos a iniciar entonces con la sesión. Listo, muy bien. Voy por tema aquí de facilidad, voy a apagar mi cámara, igual aquí estoy atento a que esto nos fluya mejor. Listo, muy bien. Bueno, para esta noche, damas y caballeros, tenemos el desarrollo del RAP 20, guía aprendizaje 7, actividad 2, evidencia 2, rutograma, ficha 2977533. ¿Me confirman si hay alguien que no sea de esta ficha o todos son de la 2977533? Ok, bueno, muy bien. Sí, tengo una pregunta. Señora. Esta no es la ficha 2879533. Perdóneme, yo a ver si fue que noté mal aquí, pero 28, tiene todas las razones, 2879533. Y gracias por la observación, muy bien. Permítame, por favor. Listo, 2877533. Muy bien, que estén así de alerta. Pero sí fue un error aquí de dislexia técnica aquí cuando fui a colocarle el número acá de la ficha. Pero sí, es 2877533. 2870, No, Dios mío. profe, 79. 2879539. Dios mío, estoy aquí con un error. 2879533. 28, sí, disculpen, es que tengo una ficha similar y copié mal, pero sí, es la 2879533, marzo 11 del 2025 y estamos en la guía 7, ¿correcto? Listo, muy bien. Bueno, damas y caballeros, tenemos hoy la sesión que nos corresponde de el rutograma. Esta es una evidencia de la guía 7. Ustedes ya habían visto hace unos días una evidencia que es similar o tiene mucha relación con esto, que es con el tema de costos, simulación de costos de transporte. Tiene alguna similitud y aquí pues vamos a sacar de alguna forma, asociar esta evidencia con la que desarrollaron la vez pasada, ¿de acuerdo? Este es el cronograma, vamos a dar la bienvenida, el cronograma, vamos a dar algo de una contextualización, bueno, luego vemos trazabilidad de la operación, vemos lo que es el rutograma, evidencia y pregunta. Esta es una evidencia muy fácil porque ustedes ya de alguna forma habían desarrollado una actividad similar en la guía 2, habían realizado algo parecido y en la guía 1 también tenía algo, entonces no va a ser extraño esto, entonces va a ser muy fácil desarrollar esta actividad, ¿de acuerdo? Bueno, vamos ahora a ver el cronograma. Entonces, como les decía, estamos en la guía número 7, iniciamos el 17 de febrero. Ustedes ya están aquí, pues finalizando su formación.
¿Y qué nos compone esta evidencia? Está programada para iniciar el 10 de marzo y finaliza el 16 de marzo. ¿Cuándo es 16 de marzo? ¿Alguien que me acuerde, que recuerde? Por favor, 16 de marzo, ¿qué día cae? Domingo, instructor. Exactamente. Entonces tienen para que desarrollen esta actividad hasta el día domingo. Como les decía, esto es una evidencia muy sencilla. ¿Sí? Entonces, pues nada, va a ser muy fácil su desarrollo. ¿Ustedes ya han visto algo sobre esta actividad? Y pues vamos a empezar. Todo esto que vamos a desarrollar, alguien había hablado, sabía que era un rutograma, ¿saben qué es un rutograma? ¿O no? No, ¿Habían señor. escuchado el término? ¿Habían escuchado el término? No, señor. Bueno, listo. Entonces un rutograma es una herramienta que se usa en muchos casos para poder ayudarnos a poder planear y establecer algunas situaciones que se puedan presentar en un proceso de despacho, de transporte de personas o de mercancía. Pero antes de eso, vamos a tener que hablar de algunas cosas generales, hablar de algunas cosas generales de todo lo que es el proceso de despacho y todas las operaciones de movimiento de carga y pasajeros. Y lo primero que vamos a hablar es de esto. ¿Alguien que me ayude a leer esta partecita, por favor? Información del proceso. La información es un conjunto organizado de datos relevantes para uno o más sujetos que extraen de él un conocimiento. Es decir, es una serie de conocimientos comunicados, compartidos o transmitidos y que contribuyen, por lo tanto, a algún tipo de mensaje. Ok, muy bien. Entonces, cuando nosotros empezamos a hablar de un proceso, pues necesitamos contar con información, con datos, ¿sí? Esto me permite a mí que esos datos me sirvan a mí para tomar decisiones. Recuerden, lo importante es tomar decisiones informadas, ¿sí? Cualquier proceso, cualquier actividad que vayamos a realizar, pues yo voy a mover un producto entre mi centro de distribución y una cadena de supermercados. Entonces tengo que tener unos conocimientos de mi producto, básicos como qué tipo de producto es, cómo lo tengo que empacar, cómo lo tengo que embalar, cuáles son las condiciones de entrega, puedo entregar estibado, puedo entregar en cajas, puedo entregar en bolsas, me reciben la mercancía todo el día, puedo entregar un producto, dos productos, me piden que lo entregue de cierta forma. Entonces, toda esa información me permite a mí planear y organizar mejor todo mi proceso, ¿sí? Parte de esto, pues, es el movimiento del vehículo que voy a hacer o el movimiento de las personas que se van a transportar por cierta área. En ciertas empresas, o mucho en las empresas de transporte de pasajeros, el tema del rutograma, cuando hay movimientos, digamos que no tan, bueno, y también cuando hay movimientos permanentes, entonces, no sé, voy a decir cualquier cosa, la ruta que hay entre Bogotá y La Vega, ¿sí? Es importante que se identifiquen algunos factores de riesgo de ese desplazamiento, ¿sí? Que pues se puedan identificar áreas críticas, áreas de riesgo, áreas de peligro y también yo lo llamaría áreas de apoyo,
¿sí? En donde encuentro una bomba, donde encuentro una gasolinera, en donde puedo cambiar llantas, porque puedo encontrar N cantidad de bombas, pero de pronto mi empresa no tiene convenio con todas. O podría llegar a utilizar cualquier bomba, pero pues tengo que sacar plata de mi bolsillo. Pero si yo sé que hay unas bombas por el sitio donde yo me voy a desplazar, 2 o 3 bombas donde tengo un convenio, pues va a ser mucho más fácil el soporte. ¿Sí? Eso es un poco todo el tema que es de esta noche, pues para explicar lo del rutograma. Aquí habla también que los procesos logísticos, pues, cubren todos las actividades desde que el producto se fabrica hasta que nos llega al cliente final. Y en esa parte, en esos movimientos, pues influyen en muchos casos la actividad de transporte que estamos realizando. Entonces tenemos que hacerlo de una forma adecuada y correcta. Yo puedo mover las cosas, ¿sí? Lo que pasa es que si yo me voy a mover un producto y no lo hago preparando ese movimiento, pues lo que va a pasar es que voy a tener sobrecostos, puedo dañar el producto, puedo volver ineficiente mi operación porque no la estoy planeando, no estoy buscando la eficiencia, no estoy buscando la mejor forma de hacer ese movimiento, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es importante ir planeando todos nuestros procesos y todas nuestras operaciones. Importante sobre este tema es que podamos hacer la trazabilidad de la operación, ¿sí? E identificar cuáles son los momentos o los puntos donde yo tengo que parar a dejar o recoger una persona, o los puntos donde tengo que parar y dejar mercancía. Y así va a ser más fácil que yo también pueda más adelante con esa data buscar alternativas y buscar mejoras, buscar una ruta diferente, buscar una ruta que me haga más eficiente mi entrega. O cuando estoy haciendo entrega de un producto, pues lograr que ese producto me lo reciban de una forma más fácil y no tener tantos tiempos de stand-by porque me demoraron recibiendo la mercancía, como pasan en algunas operaciones donde grandes superficies o hay algunas restricciones en las entregas que tengo que tener en cuenta pues para poder programar bien mi entrega. ¿Sí? Bueno, esto es lo que les decía, importante yo poder controlar mi operación. ¿Para qué me sirve a mí un sistema de trazabilidad? ¿Sí? Me sirve para poder tener controlada mi operación, para tomar acciones eficientes y buscar operaciones eficientes. ¿Sí? Dentro de alguno de los puntos que tenemos acá, pues se habla de manejar la información con las áreas del proceso logístico. ¿A qué va esto? Entonces, si yo estoy haciendo una entrega de mercancía y llego a un supermercado, el que sea X, y llego allá estimando demorarme media hora, pero el resultado al final del día es que me duré 2 horas allá, porque allá pues no hay un orden, no hay una ventana de recibo, allá la persona que está recibiendo pues está sola, bueno, o recibe y da la prioridad como quiere. Entonces eso me permite a mí retroalimentar otras áreas. ¿Qué otras áreas? El área comercial, para que hablen con los clientes y les pidan por favor que a través de ellos se pueda gestionar algún acuerdo, algún convenio, pues para que se respeten si hay ventanas de recibo y yo cumplir con mi horario de entrega para no demorar un vehículo y atrasar una operación porque el carro se demoró más tiempo del que yo tenía planeado para hacer esa entrega. ¿Para qué también me sirve esto? Pues para buscar disminuir la digitación de datos. En muchas operaciones pues se tienen muchas planillas, muchos informes, a veces pues la información que se maneja ahí no es tan relevante o es la más pertinente para mis procesos de seguimiento y control, ¿sí? La trazabilidad, pues, vuelvo acá, nos permite mejorar la visibilidad de los procesos. Si yo tengo la traza, estoy controlando qué es lo que se está haciendo.
que cómo se están haciendo las operaciones de entrega o recogida del producto, pues me va a permitir tomar, lo que les dije hace un momento, mejores acciones de gestión. Calcular indicadores de gestión, lógicamente, incrementar el uso de herramientas tecnológicas que me pueden ayudar a mejorar todo el tema de búsqueda y asignación de vehículos, reducir costos y tiempos de mis procesos y operaciones, tener mejor capacitado y mejor entrenado a mi grupo de conductores o mi grupo de operadores que están apoyando todos los procesos de distribución y entrega, poder mejorar la forma en que yo cargo, poder hacer los procesos en que yo planeo mis rutas. Entonces, todo esto lo que busca es ser mucho más eficiente, pues como buscamos en todo, entregar mejor la mercancía, disminuir los costos y ser más eficientes en mis procesos de entrega o de transporte de mercancía. ¿De acuerdo? Preguntas hasta acá, por favor, damas y caballeros. No, señor. Bueno, muy bien. Esto era lo importante de por qué nosotros debemos tener mapeado, tenemos que manejar la trazabilidad, etcétera, etcétera. Y era como una primera parte para ambientarnos un poco a todo el proceso. Hay otros aspectos importantes que debemos tener en cuenta que son algunos como estos. El tema de restricciones de desplazamiento y carga. ¿Qué será eso, damas y caballeros? ¿Qué creen ustedes que es eso? Tengo entendido que algunas Por norma, restricciones de desplazamiento Perdón. pasan mucho para los festivos. Listo, Paola, muchas gracias. Sí, eso me afecta especialmente en carga para los días festivos. ¿Qué otra cosa? Tipología de vehículos, cantidad de carga, normas locales, departamentales, nacionales que restringen el desplazamiento de carga por ciertas vías nacionales dentro de ciertos horarios. Ok, así es. Exactamente, el tema de restricciones es bien importante porque dependiendo de las restricciones que yo tenga, pues voy a tener que ajustar mi proceso de distribución, voy a tener que ajustar mi proceso de movimiento de vehículos. Entonces es importante identificarlos. Dentro de esas restricciones, ya por ahí mencionaban una que son las restricciones que colocan por desplazamiento para los festivos, los puentes festivos. ¿Qué otro tipo de restricción recuerdan ustedes que hay? ¿Recuerdan? Restricciones de carga horario pesada. para ciertos tipos de carga. Estaba hablando Carlos. Sí, para la carga. Esa es otra restricción que yo puedo llegar a tener. ¿Qué otra? Cuando hay fallas en carreteras que se están desplomando, por ejemplo, pedacitos de montaña o así, que no dejan pasar algunos vehículos por su tamaño y por su cargue, entonces también restringen ese paso a vehículos de tamaño promedio o muy pequeño. Ok, perfecto. Muy bien, gracias. Bueno, vamos a ver aquí, y lo que ustedes han dicho es cierto, vamos a ver aquí algunas de las que se nos pueden presentar. Yo las clasifiqué en 5, ¿sí? Y estas restricciones genéricas son cuando tenemos restricciones de peso, restricciones de velocidad, restricciones del producto, restricciones normativas de horario y restricciones de infraestructura. Ahí estarían cubriendo todo lo que ustedes han dicho. Entonces recuerden que tenemos restricciones de peso en vías nacionales y locales. Estas restricciones de peso pues están asociadas a las condiciones de las vías, ¿sí? Entonces yo no puedo transitar con vehículos de ciertas capacidades por todas las zonas urbanas o rurales de la geografía nacional. Entonces tengo que tener claro eso porque eso va a afectarme
cuando yo haga mi planeación de desplazamiento. ¿Ok? Tenemos restricciones de velocidad. Pues el tema de la restricción de velocidad, pues lo que va a hacer es que me van a permitir calcular cuánto puede llegar a demorarse el desplazamiento de mi vehículo por ciertas zonas. Recuerden que en Colombia, ¿cuáles son los, tanto en vías urbanas, perdón, vías nacionales, como en vías urbanas, las restricciones de velocidad? ¿Alguno le recuerda? Entonces tenemos que para áreas, vías nacionales, está permitido hasta 80 kilómetros por hora. Ah, claro, eso sí, siempre y cuando dependiendo del tipo de vía. No todas las vías que hay a nivel intermunicipal son vías para velocidades de 80 kilómetros. Y en la parte urbana, la teoría dice que por lo general la velocidad máxima son hasta 50 kilómetros por hora. Ah, claro, eso no quiere decir que en todas las zonas de la ciudad yo puedo andar a 50 kilómetros por hora. Hay restricciones, por ejemplo, cerca a establecimientos estudiantiles o donde hay volúmenes altos de peatones, en donde la velocidad la puede restringir el municipio hasta 10 kilómetros o 20 o 30 kilómetros por hora en ciertos sectores de la ciudad. Entonces es importante uno conocer esas restricciones que tengo por velocidad, porque tenemos las dos grandes, 80 en carreteras y en vías urbanas 50, pero eso se puede ver afectado, entonces es importante tenerlo en cuenta. Manejamos lo que yo les comentaba hace un momento, pues tenemos las restricciones de producto, en donde según el tipo de producto, las condiciones, las características, pues voy a poder manejar ese producto o transportar ese producto con ciertas medidas de seguridad. Si es una carga sobredimensionada, entonces ustedes ya lo saben, tengo que tener un permiso especial, tengo que contar con unos vehículos escolta, tengo que tener una... ¿cómo se llama esto? Demarcación especial en el vehículo, en los vehículos acompañantes, tengo que tener personas paleteras que me ayuden a organizar y a orientar la vía. Entonces, bueno, todo eso me va generando a mí que tome diferentes decisiones de por qué ruta me voy o por qué tomo X recorrido y no tomo otro. Luego tenemos restricciones normativas de horario, que es lo que ustedes mencionaban hace un momento, es que pues, el pico y placa que se puede presentar por el desplazamiento de vehículos de carga mayores a 3.5 toneladas, pues, los fines de semana festivos que genera el Ministerio de Transporte, y entonces me dice que yo los sábados, el viernes no puedo moverme por la tarde, el sábado hasta después en la mañana. Bueno, eso es importante ir conociendo todo ese tipo de restricciones, pues porque eso va a afectar mi organización de cómo muevo mis productos y mis mercancías según las fechas que yo requiera. Y lo otro son las restricciones de infraestructura. Y estas restricciones de infraestructura pues van asociadas a la capacidad que tienen las vías para soportar las operaciones de tránsito. Esto no solamente es carreteras, puentes, también habla uno de aeropuertos, puertos. Recuerden que pues aquí en Colombia tenemos algún tipo de restricciones con los puertos principales que tenemos, Buenaventura, Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, porque por el calado, la profundidad que tienen estos puertos, pues limita que lleguen operaciones de buques, de estos grandes buques portacontenedores o graneros o petroleros, etcétera, etcétera. Ahí también tenemos y encontramos las restricciones que se pueden presentar en las vías, en trayectos, vías que no soportan más de 32 toneladas, 50 toneladas, o puentes que no soportan sino X cantidad de peso. Entonces, eso lo debo yo tener claro y organizado y planeado para poder uno saber cómo opero, cómo manejo mis desplazamientos, garantizando que mi mercancía llegue en las mejores condiciones al destino final. ¿Preguntas hasta acá, damas y caballeros? Paola No, tiene la mano levantada. ¿Paola tiene alguna pregunta? ¿O fue que la mano se le quedó arriba?
Bueno, vamos a continuar. Listo. Y esto pues es parte de lo que tenemos que tener en cuenta para poder hacer y planear mi ruta. ¿Qué más se utiliza? Algo que se utiliza y ahorita lo vamos a ver ahora y un poquito más adelante es algo que se llama matriz de carga. ¿Alguien recuerda qué era la matriz de carga? De un ejercicio que hicieron hace unos meses atrás. ¿Alguno que recuerde? Bueno, entonces la matriz de carga es un cuadrito donde me permite a mí colocar varios ítems, varios elementos que voy a analizar para poder yo ir identificando por dónde me voy, cuál puede llegar a ser la mejor opción. Esto lo traje de un ejercicio que ustedes habían realizado por allá en la guía número 2, en donde tenían que ustedes definir, pues, tomar una información para hacer unas entregas en cada una de las ciudades con unos kilómetros, y esta matriz de carga, pues a mí es como una orientación que me permite a mí ver qué es lo que tengo que hacer, cómo me voy a mover entre varias localidades, cuánto tiempo voy. Por ejemplo, aquí entonces me habla de qué distancia necesito, cuánto tiempo estimo que me va a demorar, cuántos peajes, el costo. Aquí estamos hablando del número, el costo de esos movimientos, todo lo que tengo que tener en cuenta, pues porque yo moverme de Bogotá a Cartagena, pues en tiempo me puede representar 24 horas, pero es diferente si yo me voy a mover de pronto a Buenaventura, donde el tiempo pueden ser 18 horas o menos. Entonces, esto me demanda que yo tenga que contemplar cuál es la ruta más eficiente, cuántos conductores tengo que enviar, qué viático le tengo que mandar, los sitios donde él tiene que pues, parar a tomar sus alimentos, tiene que descansar, no tiene que descansar, etcétera, etcétera. Y se hablaba, pues, requisitos, hablábamos aquí en ese ejercicio, pues hablábamos algo que eran los requisitos de la carga. Entonces, aquí es identificar qué requisitos, qué restricciones, cuáles son esas condiciones en que yo voy a movilizar la carga, sea algo particular. Si no, pues saber que de pronto es carga granel, cajas de zapatos, pues hay que cuidar la mercancía. No es una mercancía delicada, pero pues hay que tratarla con cuidado. Diferente que si yo estuviera moviendo de pronto botellas de vino, donde tengo que tener mucho más cuidado, pues para que estas botellas de vino no se vayan a dañar, o cualquier otro tipo de carga delicada que exista. Y luego, pues teníamos aquí en la parte de ese ejercicio que ustedes hacían, pues era cuáles eran los requisitos para la entrega del puerto. Y lo dejo así, pues hablando y enfocándonos al ejercicio que van a desarrollar, que van a tener que hacer un movimiento entre una ciudad y un puerto. Acordarse, por favor, que para entrar a los puertos yo tengo que cumplir con algunos requisitos, ¿sí? Tengo que tener una documentación mínima, tengo que cumplir con unas normas de seguridad, tengo que tener un equipo especial, tengo que tener unos equipos, unos EPP adecuados para poder entrar a operar al puerto, etcétera, etcétera. Y esto es parte de lo que uno hace para ir organizándose. Esto, cuando lo veamos ahorita con el flujograma, van a encontrar que tiene alguna relación. Lo traía para irnos ambientando, que ustedes ya habían hecho un ejercicio de estos, y nos vayamos ambientando un poco a todo lo que tiene que ver este tema de la matriz de carga. Hay también otro tipo de, llamémoslo matrices, que me permiten a mí tomar decisiones, ¿sí? Porque dependiendo en los sitios por donde yo tenga que moverme, voy a tener que incurrir en más o menores costos. Y entonces, esto me quedó aquí corrido. Entonces hablamos de una matriz de decisión. Y en esta matriz de decisión, pues, ¿qué vamos a tener? Pues aquí vamos a comparar medios de transporte, pero yo también podría comparar rutas o áreas de desplazamiento. Aquí vamos a comparar medios de transporte entre el aéreo, entre el terrestre y entre el medio y otros medios de transporte. Permítanme que esto aquí se me descuadró acá la presentación. Bueno, entonces dentro de
Voy a adelantar esto porque eso se me... esto quedó aquí loco. Listo, ya. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero ver acá? Pues analizar los diferentes medios de transporte y cómo se va a ver afectado ese medio de transporte con qué. Por ejemplo, bloqueos. Esto es un punto crítico. Dentro de nuestro rutograma nosotros tenemos que definir puntos críticos, puntos de riesgo, tanto por temas de inseguridad como temas de la naturaleza, lo que decía su compañera hace un momento. Entonces, que hay que tener en cuenta esas vías que de pronto empiezan a caerse la bancada, entonces ya no puedo desplazarme por esa vía que era la principal, sino tengo que buscar las vías secundarias. Entonces, ¿qué puede pasar? Que cierren un aeropuerto, que haya un derrumbe o que se presenten atrapamientos o golpes. ¿Qué probabilidad tengo yo de bloqueos? En el aéreo, pues, pueden haber bloqueos, pero es mínimo. En el terrestre hay una probabilidad más alta y en otros medios de transporte, pues, es también mínimo. Tiempo de empleo, pues, en el aéreo puede durar un día, terrestre 2, otros medios 2. Y, pues, los costos. Entonces, ¿qué pasa? Esta matriz, pues, digo, es de un ejercicio que ustedes ya habían hecho. O sea, lo que quiero es recordarles algunas cosas de que ustedes ya habían trabajado, que era una matriz de riesgo en donde ustedes tenían que definir cuál de estos tres medios de transporte era el mejor o el más apto para cumplir con las condiciones de entrega del cliente bajo unas situaciones dadas. No siempre lo más rápido va a ser lo mejor, porque aquí lo más rápido podría ser el aeropuerto, pero el costo me impacta el producto. Y mover entonces el producto vía aérea lo podría hacer, pero pues no me representa una utilidad, una ganancia. Entonces, yo analizo otros medios de transporte o puedo analizar otras vías. Entonces, yo puedo irme, no sé, voy a decir aquí cualquier barbaridad, puedo irme para Cartagena tomando Bogotá, la Vega, la Troncal del Magdalena y llego por allá casi a Santa Marta y me desvío a la izquierda. O también podría llegar a irme para Cartagena tomando Bogotá, Medellín y de allá salgo a Montería y llego a Cartagena, pero entonces hay que analizar cuáles son las mejores condiciones, tanto en seguridad, disponibilidad, tiempo y costos. Y una observación, aquí como les decía en esta presentación, y dice que lo más de cliente que se prioriza en costo y en tiempo será el transporte fluvial, que era otro medio de transporte. Entonces no siempre lo más rápido va a ser lo primero. Aquí en este caso se tomó la decisión que iba a ser pues por las condiciones y las características del producto y lo que me pedía a mí el cliente, que en este caso era la economía. Esto es para ir entendiendo cómo empieza uno a jugar con el tema de las matrices, ¿sí? Cómo esas matrices me sirven a mí para ir armando los rutogramas y ir organizando toda la información para poder hacer una buena programación. ¿Listo? Bueno, muy bien. ¿Preguntas hasta acá, damas y caballeros? No, señor. Entonces vamos a hablar de un rutograma. Señora, ¿alguien estaba hablando? Bueno, continuemos. Entonces hablamos de los rutogramas. Y un rutograma, como lo mencionaba alguien hace un momento, pues el rutograma es lo que yo voy a hacer, ¿sí? Un rutograma es una planeación detallada. Me voy a mover de Bogotá a Cartagena. Tengo que mover una mercancía de Bogotá hasta Ámsterdam. Tengo que mover una mercancía de la China a Panamá. Entonces, esto me va a permitir a mí tener como el paso a paso de qué va a pasar en cada parte crítica del desplazamiento que voy a hacer. Entonces, miren lo que dice aquí. Este es un resumen de alguna teoría que habla que el rutograma es una radiografía. ¿Sí? Es una radiografía de la infraestructura vial, fluvial y las características para un desplazamiento. Esto no solamente es aplicar lo vial a lo fluvial, sino a lo aéreo o a los modos de transporte multimodal en donde operan diferentes medios de transporte.
porque eso me va a afectar y pues voy a tener que tener muy claro si el aeropuerto que hay en la región me sirve para mover la carga que necesito o solamente o no lo voy a poder hacer. Entonces es bien importante tener en cuenta eso. El rutograma, damas y caballeros. Importante esto que les voy a marcar acá. Proporciona un análisis detallado de una ruta específica o de varias rutas. Cuando yo hago un rutograma puedo hacer 1 o 2 rutogramas y tomar la decisión de cuál rutograma o cuál vía de desplazamiento es la más conveniente para el movimiento que voy a hacer. ¿Qué contiene un rutograma? Entonces, pues lógicamente incluir un origen, un destino, las características de la mercancía, qué tipo de vehículo, tiene información también de riesgos asociados en la operación con esa ruta o con cada una de las rutas. ¿Cuáles son las condiciones de la vía? La vía es una vía 4G, pavimento que aguanta operaciones de 50 toneladas, o es una vía no 4G, sino 2G, entonces solamente puedo mover 30 toneladas, es una vía pavimentada o es una vía destapada, ¿sí? Ahí me dice cuáles son las zonas, lo que hablábamos hace un momento, las áreas o las zonas en donde yo puedo desplazarme a alta velocidad o las zonas donde yo tengo tengo restricciones de velocidad, ¿sí? Me dice cuáles son las áreas de alto riesgo de accidente por alta velocidad, riesgo de accidente por la vía es muy angosta, tienes mucha curva, la vía no es muy ancha, y pues todos los factores relevantes para el desplazamiento, lo que les decía, dónde está la bomba de gasolina, dónde encuentro yo en caso de que necesite pernoctar, en dónde se va a quedar el conductor esa noche a descansar, en dónde va a ser las paradas de descanso que tienen que hacer cada cierto tiempo. Entonces yo tengo que programar, entonces me voy a mover a Cartagena, entonces el primer desplazamiento que va a hacer mi vehículo va a ser Bogotá-Honda. En Honda tiene que hacer una parada de tanto tiempo. Luego empiezo a desplazarme y entonces digo que voy a hacer un movimiento salgo de Honda y avanzo por la troncal del Magdalena y voy a parar en San Alberto. Ahí almuerzo y descanso. Entonces, eso hay que incluirlo en el rutograma. Eso es lo que ustedes tienen que desarrollar, ¿sí? Decir, mire, esta ruta arranca aquí, termina allá, los riesgos son esto, riesgos de la seguridad por robo, asalto, atraco, riesgos de la vía, la troncal del Magdalena Medio, sé que hay un sector donde está vuelto nada la vía, o sea, eso ya parece estrocha 4G, entonces eso se tiene que marcar con un color, con una identificación, para que el transportador, mire, usted la ruta que tenga cuidado y sepa cómo operar. Y es eso. Entonces lo que decía, me voy a mover entre un sitio y otro. Entonces tengo que analizar si tengo puentes, qué zonas voy a cruzar, límites de velocidad, etcétera, etcétera, para poder uno saber cuál es su plan de operación. ¿Listo? Vamos a ver aquí algunos aspectos. Entonces, que incluyen un rutograma. Entonces, ¿qué es importante? Determinar las distancias. Origen, destino. ¿Sí? Alertar a los conductores sobre los peligros de la zona, lo que hablábamos hace un momento. Si la vía en ese sector, a pesar de que es una vía 4G, está totalmente acabada, pues él tiene que saberlo y conocerlo, los riesgos a partir de donde tiene que tener mayor prevención o mayor atención al desplazamiento que hace. Identificar las áreas de servicios, entonces las bombas, restaurantes, hoteles, etcétera, etcétera. Identificar, no todas las vías de desplazamiento pues van a ser, digamos que seguras para que el conductor pare. Entonces hay que buscar las áreas para que el transportista haga sus paradas de descanso en sitios seguros. Identificar la ubicación de entidades de control y apoyo, importante. Entonces saber dónde están ubicadas policías de carretera, ¿sí? CAI móviles, bueno, CAI móviles no sería tan fácil, pero sí las estaciones de policía de las localidades principales por las de donde va a pasar, unidades militares
que en algún momento me puedan dar algún tipo de apoyo. Clínicas, hospitales. Siempre tener alternativas para los desplazamientos. Debo tener un plan B, un plan A. Entonces, si yo me estoy moviendo Bogotá, Honda, y se presenta alguna situación, pues saber que de pronto me puedo desviar, no sé, por Cambao para llegar a Honda, que es una vuelta grande. Puede ser que sí, pero es la opción en caso de que esté cerrada alguno de estos trayectos, esté cerrado y tenga que yo buscar por dónde salir. Pero esa información tiene que estar, digamos que, muy detallada para que el transportador sepa que si le cerraron llegando a San Alberto o pasando San Alberto, puedo tomar o continuar mi desplazamiento por otra ruta, o definitivamente lo más seguro es que se quede quieto. Entonces eso debe ser claro para el plan de transporte que va a tener este conductor. Conocimiento de las restricciones y lo que hablábamos aquí, los costos. ¿Ok? Esto es aspectos de los que tenemos que tener en cuenta cuando hacemos un rutograma. ¿De acuerdo? Estos rutogramas trabajan en formatos. Hay N cantidad de rutogramas, hay N que cada empresa, cada organización los puede ir organizando. Tomé dos para que los vean ustedes, dos formas un poco diferentes de ver el rutograma, pero ambas pueden ser. Lo importante es que tengan las características mínimas. Vamos a ver vamos a analizar un poquito. Acá. Entonces vamos a ver primero este. Entonces dice análisis de rutas, rutograma. ¿Preguntas hasta ahora, damas y caballeros? ¿Alguna inquietud? No, señor. Des en cuenta, ustedes ya habían hecho ejercicios de estos, parecidos a este tipo. Entonces, des en cuenta que aquí, pues, bueno, da una información genérica de la empresa, el documento que se maneja, y aquí dice, vía recorrida del centro de distribución a Copi, sede principal, carrera tal, distancia de recorrer 7.2 kilómetros. ¿Sí? Esto es un desplazamiento corto. Entonces dice condiciones meteorológicas, seca, lluvioso, inundaciones, deslizamiento. Eso se puede marcar según la vía. O cuando son desplazamientos muy largos, ya lo vamos a ver en otro formato, hay que marcarlo casi que por cada tramo que yo vaya a realizar. El tipo de vehículo que voy a utilizar, entonces marco moto, automóvil, camioneta. En otros casos, pues lo que se marca es qué tipo de vehículo. Entonces es una pick-up, es un carro una NPR, un NKR, un sencillo, una patineta, una mula, un 3S, un 2S3, un 2S2, dependiendo lo que vaya yo a mover, tengo que ir marcando. Condición general de la vía, pues aquí sé que es pavimentada, y uno pues va marcando señalizada, demarcada, una calzada o doble calzada, ¿sí? Y empieza uno aquí, observaciones. En la salida del centro de distribución de Acopi Jumbo existe el riesgo de colisión por otros actores viales al tomar el retorno para ingresar a la ciudad. Entonces aquí se coloca, no es que me empiece a colocar, no, es que salgo, giro a la izquierda, luego que giro a la izquierda de 20 metros adelante encuentro la tienda de doña Rita. Ahí hay que tener cuidado pues porque se paran varios vehículos. Entonces hay que ir colocando los aspectos más relevantes de todo el desplazamiento que yo voy a hacer. Entonces aquí dice al tomar la avenida Tercera Norte, esta cuenta con doble calzada, señalización y control de semaforización. El nivel de riesgo de esta vía es menor por los controles existentes. Entonces uno va relacionando cada tramo, cómo se va comportando y cada parte cómo se va manejando el proceso en cada tramo que yo haga. Tipo de topografía plana, montañosa en curvas. Tipo de superficie, inestabilidad geológica, caída de objetos, hundimientos, zona inundable. Entonces, todo eso se marca según, y como es un solo desplazamiento, es corto, pues puedo marcar solo ese desplazamiento. Pero si fuera un movimiento Bogotá-Cartagena, seguramente voy a tener que utilizar otro tipo de formato para colocar que incierto, y yo lo hago por trayectos, Bogotá, Honda, San Alberto, Cartagena, o San Alberto, Santa Marta, Cartagena. Y eso lo voy haciendo así para poder uno tener claro cómo discrimino el detalle, el proceso que voy a hacer del desplazamiento.
Y aquí al lado tenemos el recorrido. Entonces aquí empieza a escribir pues el recorrido, salgo por tal vía, cojo la vía tal, hasta tal parte, ahí tomo la vía 45 nacional, que me lleva hasta Honda, y luego en Honda tomo la vía troncal del Magdalena Medio hasta San Alberto. Y ahí va escribiendo uno y pues se hace un mapita. Este, como es urbano, pues lo van a identificar así. Entonces aquí está diciendo que están saliendo por acá, y todos los desplazamientos que tienen que hacer hasta el sitio de entrega. Y así lo hace uno, pues si fuera un recorrido nacional o local. Este es un formato. Vamos a ver otro formato. Este es otro formato, ¿sí? Entonces aquí tiene otro formato, tiene otra presentación aquí un poquito diferente, pero habla de una fecha, quién lo elaboró, la ruta, es decir, cuál es el origen, cuál es el destino, el proyecto de servicio, qué voy a mover, carga, personas, pasajeros, qué observaciones hay, es carga sobredimensionada, es carga contenerizada, son cajas. Y aquí entonces lo que les decía. 1, urbana, kilómetro, voy marcando. ¿Qué peligro tengo? ¿Qué recomendaciones hay? Y un registro fotográfico. Y esa es otra forma. Entonces aquí también podría yo llegar y tener aquí las casillas para marcar vía pavimentada, y aquí entonces diría yo, el primer trayecto es Bogotá-Honda. ¿Sí? Es Bogotá-Honda. Entonces ese recorrido tiene estas características. Carretera doble vía, doble sentido, doble calzada, qué peligros tengo. Entonces, por decir algo, voy a poner un ejemplo aquí, en este mismo recorrido Bogotá-Honda. Entonces, Bogotá-Honda, salgo, tomo la calle 80 y cojo la vía del Alto Albino. ¿Esa vía qué pasa? Esa vía que hay un peligro. ¿Por qué? Porque es una vía que usan muchos ciclistas para práctica deportiva. Entonces, eso es un riesgo. Entonces colocaría en ese caso eso. O tengo que desplazarme por un sitio donde la vía es destapada. El puente es un puente de un solo sentido, máximo hasta 10 toneladas. Las recomendaciones y el registro fotográfico. Y así lo voy haciendo con cada uno de los trayectos que tengo yo previsto y le voy colocando el registro fotográfico. Era para mostrarles aquí otro formato. ¿De acuerdo? Voy a dejar de compartir un minutico y ya vuelvo a compartirles acá. Listo. Bueno, vamos a ver si aquí esto nos funciona. Ay, Dios mío. Y vamos a ver un video pequeño, cómo se hace un rutograma. Lo justo es elegir. Poder elegir una conductora y sentirte más segura. Ay, mamá, ¿qué le pasa? Si se le pierde el celular. Muy buenos días, muy buenos. Vamos a ponerle aquí para... Señor, no, ya es que estaba quitando los anuncios para que no vean los anuncios. Listo, vamos a ver este video, son 3 minuticos muy sencillos. Es una recomendación, miren el formato, que aquí cambia un poco el formato, pero recuerden, siempre hay una hora de inicio, una ruta de finalización y pues la información general. Vamos a ver esto cómo funciona. Muy buenos días, muy buenas tardes. ¿Están escuchando ahí? Señoras y señores, el día de hoy les venimos a presentar el documento rutograma específico, el cual se diferencia del rutograma general porque ya en este caso tenemos información más detallada del vehículo, del conductor, el tipo de pasajeros que se va a llevar y también otro tipo de acciones. Como podemos ver, llevamos ya en este caso el contrato a quien estamos trabajando, la fecha de entrega del rutograma, la ruta, el nombre de la ruta, el nombre del conductor, el tipo de personal a quien vamos a transportar, el tipo de vehículo, la placa, la cantidad de pasajeros que pueden ir en el vehículo y el tipo de vía por donde van a circular, que en este caso sería metropolitana, urbana, nacional primaria y residencial. Los horarios del recorrido, de domingo a domingo, el lugar donde inicia y el lugar donde finaliza. También la distancia aproximada del recorrido, el tiempo del recorrido, el creado por, que en este caso es su servidor, y el responsable, Víctor Manuel Mantilla Suárez.
También encontraremos una especie de mapa donde encontraremos también los puntos críticos, cuántos puntos críticos hay y más o menos los lugares por donde ustedes van a circular, una especie de identificación. Asimismo, encontramos también la descripción del recorrido desde donde inicia hasta donde finaliza, por dónde van a circular, todo este caso seguido por donde ustedes van a hacer todo el recorrido. En este caso sería inicia en la carrera 17 con calle 67 para continuar por la calle 65 hasta llegar a la carrera 17, etc. De esta forma también tenemos puntos históricos de siniestralidad. Como en este recorrido no se ha tenido ningún evento, entonces se queda vacío. Asimismo también encontramos los puntos críticos. Entonces, que el punto crítico, el kilómetro, la ubicación, el factor de riesgo, la imagen del riesgo y la medida de intervención. De la misma forma, ya nos saltamos y pasamos a ver si existen obras en la vía. En este caso tampoco existen obras en este recorrido, por ende aparece completamente en blanco. Ya colocamos los centros de atracción de la zona, los puntos de interés y también los puntos de control donde se puede apreciar qué se hace la policía o las autoridades de control. En este caso, calle 45, salida hacia Corabastos. Ya finalizando el documento, encontramos un procedimiento en caso de accidentes, incidentes y siniestros, a qué personas debemos comunicarnos, cuáles son los números, y adicionalmente, en llegado caso de que tengamos una varada en cualquier lugar que sea peligroso, tenemos los números de los CAIs y los cuadrantes. De esta forma podemos llegar a estar más seguros, apoyados siempre con la policía. Finalizando, pues ya tenemos la firma de su servidor, Carlos Durán, el director de seguridad vial, Víctor Manuel Mantilla Suárez, y el documento deberá ir firmado por ustedes. Muchísimas gracias. Feliz resto de día. Te cuento que yo soy ingeniero civil actualmente. Bueno, esto, ustedes vieron entonces otra forma de hacerlo, pero es en cuenta que todos los aspectos que hay que tener en cuenta, lo que les decía, importantísimo, origen, destino, los principales, las áreas de servicio, las áreas de control, los puntos críticos de riesgo por robo, de riesgo de accidentabilidad, de riesgo porque pueden haber bloqueos, de riesgo por deslizamientos, etcétera, etcétera. Eso es el rutograma, ¿sí? Formatos hay muchísimos. Les presenté dos. Es parte de la actividad que ustedes tienen que hacer, que es investigar un poco. Pero lo importante es que presenten un rutograma lógico y claro, donde pueden ustedes, pues, apoyarse. Permítanme que aquí se me fue la presentación. ¿Dónde se pueden apoyar? Pues pueden apoyarse por C-Rates, en donde les puede decir los desplazamientos entre ciudades, cómo va a ser, viajar por Colombia, información de los peajes. Usted ya pues, tiene más experiencia de esto, o si se trata también para sacar temas de costos del desplazamiento, etcétera, etcétera. Y eso es lo que tienen que hacer. Vamos a ver la evidencia. Preguntas hasta ahí, dudas, aclaraciones. Un minutico para que recuerden lo que hemos visto. ¿Inquietudes no? No, señor, yo creo que hasta ahora está clarito, igual son cosas que ya hemos visto. Exactamente. Ay, permítame que me quedó aquí corrido la evidencia.
Ahora sí. Ahí están viendo todos. Pero pequeño. Ya la amplío más. Es que es, porque es que va a necesitar aquí hacer una cosita. Entonces, rutograma. Ahí ya la ven mejor. Ay, Dios mío, ¿qué le pasó a esto? No me corrió. Entonces ahí ya están bien. Entonces, ¿qué dice que es la evidencia 20? El rutograma. Dice, basado en la actividad anterior. ¿Cuál fue la actividad anterior? ¿Recuerdan? La actividad anterior fue simulador de costos de exportación, en donde hablaban que se iban a mover algunos productos, teniendo en cuenta esta información de algunas cosas. Lo que tienen que realizar es lo siguiente. Entonces, establecer un rutograma para el desplazamiento de la mercancía, sombreros volteados, desde la ciudad de Valledupar, Cesar, Colombia, hasta la ciudad de Buenaventura, Valle del Cauca, Puerto sobre el Pacífico. ¿Ok? En donde tienen que identificar dos rutas. Hay que identificar dos rutas para hacer ese movimiento de Valledupar a Buenaventura. Distancias por recorrer en cada ruta, los sitios de riesgo en cada ruta, número de peaje y costos para cada una de las rutas. Identificar los puntos críticos en la vía para cada una de las rutas. Entonces recuerden lo que usted defina. Puntos críticos para seguridad, puntos críticos de accidentabilidad, restricciones o problemas en la infraestructura, que se está cayendo la bancada de la carretera, entonces hay que marcarlo. ¿Cuáles van a ser las áreas de servicio, de descanso? Y definirlos la mejor opción en tiempo y costos. Entonces ustedes lo que hacen es, para sacarte el tema de tiempos y costos, vamos a calcular con base, aquí permítame que aquí creo que trae una información. Bueno, aquí. Exportar un contenedor 20 pies. Vamos a trabajar con un contenedor de 20 pies. ¿Ok? ¿Sí? La mercancía que toca mover es un contenedor de 20 pies para que con base en eso ustedes tengan claro cómo van a proceder. Pero lo que hay que mover entre Valledupar y Buenaventura es un contenedor de 20 pies de sombreros volteados. Ustedes ya calculan el resto de cosas. ¿Listo? Y eso es lo que tienen que hacer. Hay que entregar un rutograma. Lo pueden hacer en un PDF. Yo les he mostrado varios rutogramas. Pueden consultar. Encuentran en internet varios. Yo les mostré algunos, el que ustedes crean más conveniente para hacer este proceso. Vuelvo y repito que hay que hacer dos rutas. O sea que tienen que mostrar dos rutas. La distancia por recorrer, el origen, el destino, los sitios de riesgo, número de peajes y costos para cada ruta, identificar los puntos críticos para cada una de las rutas y ver cuál es la mejor opción en tiempo y costos, así como se los mostré en la presentación. Y eso hay que presentarlo y definir, mire, la ruta A me parece que es la mejor por esto. La ruta B es mejor por esto. Lo importante es que ustedes argumenten por qué se definieron por la ruta A o por la ruta B. ¿De acuerdo? Y eso es la actividad que tenemos que desarrollar para el 16. ¿De acuerdo, damas y caballeros? Preguntas, dudas, aclaraciones. Profe, el peso lo definimos nosotros y el valor de la mercancía. Sí, ustedes calculen más. Sí, pueden calcular sombreros volteados, no es algo muy pesado, entonces no tienen tanto inconveniente. Disculpe, qué pena, es que ha estado la señal intermitente. ¿El trabajo es grupal o individual? Grupal.
El trabajo es en grupo. ¿Alguna otra inquietud, duda, pregunta? Profe, usted aquí en la clase nos explicó de unos links para la tarea, como por ejemplo de ProColombia, Viajar por Colombia, series, donde es que hay, usted nos lo regaló, pero ¿dónde podemos coger los links? Ahí se van en el resumen queda. No se preocupen que yo en el resumen se los dejo para que los puedan bajar. Ah, bueno, sí señor, muchas gracias. Además, también para esto necesitamos las tablas de CICETAC. Ingresar a CICETAC. Ahí también les dejo por la página del ministerio para que ingresen, pero pueden ingresar. Ya sabiendo que es un contenedor de 20 pies, ya pueden ingresar y con eso pueden sacar los costos. Bueno, señor, muchas gracias. Bueno, si no es más, damas y caballeros, les agradezco mucho por su tiempo. Les deseo una feliz noche. Cualquier cosa, pues, a través de los medios de comunicación que manejamos, el chat de Sajuna, el foro de dudas e inquietudes o el correo electrónico que ya lo tenemos disponible. Muchísimas gracias y que tengan buena noche. Igualmente, instructor. Muchas gracias.